amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Violencia que se extiende a niños y niñas también, y especialmente a niñas que se vuelven doblemente vulnerables por el hecho de ser menores de edad y por el hecho de ser mujeres. Este día fue instituido por Naciones Unidas para recordar que hay que trabajar desde la sociedad, desde las personas, para eliminar la violencia, reducirla, para empezar a reducirla hasta llegar a eliminar la violencia contra la mujer y la violencia en general. Al final de cuentas, dirían mis invitadas a esta edición de Adelante Nicaragua. Tengo el gusto de estar con Mónica Salaquet, directora del Centro de Prevención de la Violencia, y con María Elzania Espinosa, psicóloga, que ha trabajado también con personas víctimas de la violencia durante muchos años. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros. Tanto con Mónica como con María Elzania hemos tocado ya este tema de violencia, pero nos interesaba juntarlas, y ya vi que juntarlas ha sido una muy buena idea porque comparten la visión que la violencia no es un mal endémico incurable. Esto se cura, esto se puede componer si lo trabajamos y empezamos desde la unidad más pequeña de la sociedad, en el cambio de las actitudes de las personas, de la familia, de las comunidades. Podemos ir cambiando este asunto. Y no a largo plazo, Mónica, que fue lo que trabajamos o de lo que conversamos la última vez que estuvimos aquí platicando en Adelante Nicaragua. Les doy palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De hecho, que hemos hablado tanto que yo creo que ya hicimos un programa fuera de que ustedes se lo perdieron, ¿verdad? Pero que ahorita queremos dar lo mejor de nosotras para poder compartir con todas las familias que nos están escuchando, con todos los profesores, en que trabajemos en la prevención. Hay algunos datos que vamos a darles también para seguir trabajando en la sensibilización de toditos nosotros. Así que bienvenida, Mónica. Muchas gracias también por estar acá. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gracias a ti también. Estamos realmente comprometidos con este esfuerzo. Es un esfuerzo muy importante porque no es solo la violencia hacia las mujeres, es la cultura de la violencia la que debemos cambiar y construir realmente una cultura de paz, que a muchas personas le parece una meta inalcanzable, pero en el día a día, en la cotidianeidad, dando pequeños pasos podemos transformar nuestras relaciones, de relaciones conflictivas, de relaciones violentas, a relaciones de entendimiento, de amor, de empatía, a relaciones de respeto y de aceptación de la diversidad dentro de la familia, dentro de las comunidades, dentro de las escuelas, dentro de las instituciones, dentro de la sociedad. Sí. Nosotros podemos con pequeños cambios diarios, cotidianos, hacer un cambio muy profundo desde el punto de vista cultural, que lo necesitamos realmente, porque la gente cree que la pobreza o los padecimientos que tenemos, los problemas que tenemos como sociedad, tienen que ver con aspectos como los recursos económicos, los recursos humanos, pero también tiene que ver con la cultura. Es decir, hay una cultura que genera pobreza y eso también puede cambiar. Y la violencia es parte del problema, porque la violencia genera pobreza. La gente cree que los pobres, por ser pobres, tienden a actuar violentamente, y no es así. Es la cultura de la violencia la que genera pobreza, porque el modelo de familia que nosotros tenemos, el modelo de relaciones hacia la sociedad que surge de esa familia, genera pobreza, genera violencia. Entonces, realmente, si hacemos este cambio, nosotros podemos tener un país diferente. Hay una cosa, y no sé si ustedes van a estar de acuerdo con esta afirmación mía. La violencia es opcional y uno decide
uno puede, de alguna manera, decidir o decidirse por la violencia o no. A ver, lo que decía Mónica, no, tenemos un chip metido en la cabeza que nos hace actuar con violencia. Sin embargo, me parece a mí que en el cambio, en las generaciones más nuevas, se está optando, de alguna manera, por cambiar patrones de las generaciones anteriores. Es decir, vamos, por ejemplo, el hecho de la paternidad, por decir alguna cosa, que es algo que yo he visto. Yo, papá, cambio pañales. Esto no es el papel de la esposa o de la mamá. Yo, papá, chineo a mi hijo, a mi hija, atiendo, le doy de comer, me involucro en su educación. Es decir, es una paternidad nueva, distinta a la anterior, que era la del proveedor nada más, la del que engendra y provee para ese hijo, ¿no? Es de involucramiento. Entonces, pensando un poco en eso, yo no sé si ustedes estarían de acuerdo en esa afirmación, digo, la violencia es opcional. Para mí la violencia es aprendida, porque viene precisamente de generación en generación. Repetimos algunos patrones, son paradigmas bien metidos, frases como por ejemplo viene la niña y le dice mi tío me está viendo así o me tocó, en el caso de la violencia sexual, entonces vienen expresiones como ¿y vos por qué no dijiste nada? ¿Y por qué no habías dicho nada? ¿Y por qué no te fuiste? Entonces siempre viene la culpa y la no aceptación de que realmente eso está ocurriendo, o ¿para qué te vestís así si ya sabes que aquí hay hombres? ¿Por qué te vestís de esa manera? Entonces siempre la niña, el niño va creciendo en ese ambiente donde se justifica la violencia, ¿ves? Y es el día a día, porque vos podés hacer una acción bonita para los ojos del niño, muy afectiva, pero por la tarde le estás dando golpes, le estás gritando. Entonces el niño también va creciendo y va aprendiendo a desafiar. Si vos sos violento, pues yo también me voy a hacer violenta para que veas que yo también puedo. Y va esa lucha de fuerza, ¿verdad? Y como decía Mónica, pues se va creando la pobreza, porque hay también una pobreza espiritual. La familia como que se va terminando, se va muriendo en sus sueños, en sus metas, en la convivencia misma, que ya no es igual, porque cuando ya hace falta el respeto, no es que no se puede devolver. Yo sí sigo creyendo que se puede cambiar, porque no podemos decir nada, eso ya, esta familia ya está acabada y aquí ya no podemos hacer nada. No, se puede, porque yo lo he logrado trabajando con algunas familias desde la infancia, con los niños. Hemos desarrollado, por ejemplo, algunos aprendizajes nuevos en ejercicios sencillos. Por ejemplo, le voy a decir que me ha funcionado bastante. Si la mamá o el papá o el adulto es violento, porque siempre son los niños los más afectados de la violencia, entonces le digo, usted le va a decir a esa persona Chile. No me oye, mi mamá se pone peor o mi papá si yo le digo Chile. Entonces se lo vas a dibujar en un papelito, ¿verdad? Usamos el chile, el azúcar o la canela. El azúcar para decir que bien, que me estás dando afecto, o el chile para decir estás muy agresivo. Y hay un momento que ha llegado el nivel alto de violencia, que viene esa persona adulta y le destruye, si es un dibujito, y lo tira a la basura. Y ahí, en este trabajo, se ha dado cuenta la mamá o el adulto que está siendo intolerante realmente con el niño. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar el valor de lo que es la tolerancia. Escuchar a tu hijo. Y esa escucha, que es trabajar las prácticas de crianza no violentas y la comunicación no violenta, empezando por la escucha. Porque cuando una persona está enojada y aprendió a ser violenta, no aprendió a escuchar. Demanda ser escuchado y él sí te puede decir todo, pero la otra persona no puede decir nada. Y entonces los niños o la persona víctima es anulada completamente en su sentir. Y ahí le vamos trabajando los derechos. Por ejemplo, con los niños yo he trabajado cuando están separados los padres, trabajamos que ellos
se den cuenta que existe algo que se llama el SAP, síndrome de alienación parental, que es lo que le hemos llamado la triangulación. Usted mi niño, usted mi niña, usted no es razonero de su mamá, no es razonero de su papá. Aprenda a decirles que eso lo hablen entre adultos. Y los niños aprenden. Y los niños son agentes de cambio en la familia. Esa, desde mi experiencia, te podría decir que por eso es aprendida. Y no nos podemos cansar de incidir en el cambio. Cuando nosotros, como algunos padres dicen, yo tiro la toalla. Mira a ver qué haces con ese chavalo porque yo ya no lo aguanto. Es aprendida, por lo tanto es opcional. ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación? Se aprende y se desaprende. Claro, yo también estoy de acuerdo contigo, es aprendida, pero más que aprendida, yo diría que es transmitida culturalmente, a través de los lazos familiares. ¿Sí? No es solo aprendida, sino que se transmite bajo el peso de lazos afectivos. No es cualquier persona la que me enseña determinados comportamientos de género que están asociados a la violencia. Por ejemplo, al niño se le enseña desde pequeño que si es hombre lo tiene que demostrar a través de la violencia. Pero no es solamente eso aprendido, sino que ¿quién me lo enseñó? Me lo enseñó mi padre, me lo enseñó mi abuelo, me lo enseñó mi hermano, un tío. Entonces son lazos afectivos. Y esos lazos hacen que esa enseñanza quede grabada en el niño. Por el otro lado, la violencia también se transmite bajo el peso de las relaciones de poder. Entonces, si es alguien que tiene más poder que yo, quien me enseña y legitima el comportamiento violento, no solo se aprende, sino que además hay un factor de sometimiento. Me tengo que someter a esa persona que me está enseñando la violencia. ¿Por qué? Porque la relación típica familiar tradicional es una relación muy autoritaria, de arriba a abajo. Entonces, todos estos aprendizajes que nos llevan a la violencia se dan bajo relaciones de poder, relaciones de arriba y abajo, y relaciones en las que hay abuso de poder. Entonces, las personas se someten por miedo y se someten y aceptan mensajes que el sentido común te diría que no está bien hacer eso, pero lo aceptan porque es tu padre, porque es tu madre, porque es tu abuelo. Y no solo eso, lo legitimas por eso. Porque es tu padre, porque es tu madre, y si lo dijo mi padre, así tiene que ser. O sea, hay personas adultas que nos dicen en los talleres, si mi papá no me hubiera pegado tanto, yo me hubiera descarriado. Sí, y le digo yo, entonces está completamente legitimado, y la violencia es necesaria, te dice. Sin la violencia no hay educación. Sin la violencia no corregimos a los niños. Sin la violencia se va formando todo un esquema de pensamiento que no solo ve la violencia como necesaria, sino que la ve como indispensable. Es decir, sin la violencia no funcionamos como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nos une como familia? Ya no puede ser el afecto, ya no puede ser la comprensión, el amor, el cariño, sino es el miedo. Y confundimos el miedo con el respeto, o el miedo con el amor, y no es eso, es miedo. Y una familia donde las relaciones están basadas en el miedo, no puede estar unida. No puede haber una unión, una cohesión. Ahora, tú mencionaste algo muy importante. Dijiste al comienzo que hay muchas niñas a las que se las culpa o se les dice acerca del abuso, del acoso, que es tan frecuente en la familia. Ahora que estamos viendo el Día de la Violencia hacia las mujeres, es un drama que vive la inmensa mayoría de la familia. No es una excepción, es una regla. Porque la violencia en las familias no es una excepción, es una regla. Entonces el abuso sexual también, porque es parte de esa violencia cotidiana. Entonces, claro, tú le decimos a esa niña qué hiciste o por qué tú lo permitiste o algo o lo provocaste o lo que sea. Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Porque yo soy mala como madre? No, porque también eso se viene trasladando de generación en generación y se viene legitimando de generación en generación. Y no solo eso, sino que la idea que va más, que está detrás de todo eso, y es que el cuerpo de la mujer es provocador, que el cuerpo de la mujer es pecaminoso, que el cuerpo de la mujer es sucio, que el cuerpo de la mujer es tentador. O sea, lo asociamos con todo lo malo. Sí.
Entonces, claro, es lógico que esa madre que está educada con esa mentalidad ve a la hija como la que provocó, entonces, ¿qué hacemos? ¿Culpamos a la madre? No es un asunto de culpa, es un asunto de cómo cambiamos eso, de cómo cambiamos esos patrones. Entonces la violencia ciertamente es aprendida, pero aprendida bajo el peso del lazo afectivo, legitimada por los lazos familiares, legitimada por unos medios de comunicación, legitimada por toda una cultura que te bombardea, las telenovelas y todo con los mismos mensajes. Sí, que te va dejando a veces insensible, que ya ni la percibís ni la ves. Muchos actos que son violentos, que los miras dentro de tu normalidad en la familia. Por eso yo decía de que sí se va aprendiendo precisamente en esa transmisión que se va dando de generación en generación con actos violentos de los padres y que muchas veces es subliminal. Y esa subliminal daña tanto y no se ve porque, por ejemplo, ¿cómo te voy a maltratar yo si te hablo bien bajito? Si nosotros aquí, por ejemplo, somos una familia muy creyente de Dios, que no, entonces, pero sí, el niño o la persona víctima sabe que lo estás haciendo, pero a veces no lo nota. Eso, y yo por eso digo que los cambios tienen que ser de familia, de valores, trabajar bastante lo que es la tolerancia, la frustración. Okay. Y la sensibilidad. Me toca la pausa. Pregunto solamente, si no, ¿es opcional entonces o no es opcional la violencia? ¿Asumir la violencia es opcional o no es opcional? ¿Podemos considerarlo opcional? Después de la pausa. Vamos, pausa, regresamos. Estamos conversando con María Elzania Espinosa y con Mónica Salaquet. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Mónica Salaquet y María Elzania Espinosa. Preguntaba yo antes de la pausa, porque tengo esta tesis, es decir, este programa yo lo empiezo con esta tesis y aquí vamos a demostrar si mi tesis es correcta o no es correcta. La violencia es un mal que se puede curar. Si fuera una enfermedad, la podemos curar y eliminarla. ¿Es opcional entonces ser violento? ¿Es opcional aplicar violencia? Bueno, ya la discutimos. A ver, Mónica. Bueno, en mi opinión, vamos a verlo desde un lado. O sea, claro, cada persona puede decidir libremente su comportamiento. Si yo voy a optar por darle un bofetón al niño o por sentarme y conversar con él. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, claro, hay un libre albedrío y yo puedo tomar una decisión y actuar no violentamente. Pero también es cierto, así como se dice en el Nuevo Testamento, perdónalo, Dios mío, no sabes lo que hacen, muchas veces hay que aplicar eso a los padres y a las madres. Es decir, la persona no sabe cómo está actuando. Es ignorancia. No es un problema de maldad, sino que estamos dominados por mentalidades, por creencias que, como decíamos antes, se vienen transmitiendo bajo el peso de lazos afectivos y muchas veces reaccionamos de una manera defensiva, agresiva. No cabe eso que tú dices de voy a decidir actuar así o así. ¿Por qué? Porque hay daños. Yo soy una persona que estoy dañada y como madre o padre dañado reacciono violentamente porque estoy dañado yo también. Entonces son procesos para cambiar esto, de sanar las heridas y a la vez cambiar las mentalidades que me empujan hacia la violencia. Pero justamente, es decir, cuando nos sentamos en este programa y en los programas que hemos hecho al abordar estos temas, hemos dicho que esto no es correcto, y en algún momento en el proceso que vos pasaste, en el proceso que ha pasado María Elzania, en el proceso que he pasado yo, nos dimos cuenta que hay algo que no está bien, entonces buscamos una solución. Y seguramente quienes nos han visto, quienes nos escuchan, nos miran,
dicen, bueno, a ver, algo de razón puede tener esta gente que está hablando ahí, no solamente es un invento, una locura, ¿ah? Déjame revisar, a ver, y entonces puede darse cuenta esa persona, porque por ahí empieza, es decir, lo primero es, te das cuenta de que esto no está bien, que hay algo que no está funcionando como debería realmente de funcionar, o que has pasado, porque al final de cuentas has pasado engañado toda tu vida creyendo que esto es golpear, gritar, violentar es lo correcto. No, a ver, pero tu pregunta es una pregunta, es opcional, preguntaste. Entonces, tú. Ok, sí. Entonces, yo te digo, un hombre que viene y le corta la cabeza de un machetazo a la mujer, ese hombre, tú dices, su violencia era opcional. Te vas a la historia de ese hombre y te das cuenta que tuvo una historia terrible. Como pasa claro, como tú decías hace un momento, hay personas que actúan violentamente y después lloran. Dentro de la persona que está actuando agresivamente hay un niño o una niña heridos. Pero también hay un conjunto de mentalidades y creencias que legitiman esa violencia. Ambos aspectos son cruciales en el tratamiento del tema. Si nosotros realmente nos esforzamos por educar en mentalidades que rompan con ese esquema que asocia la masculinidad con la violencia. Por otro lado, damos en todos los espacios posibles, que puede ser la escuela, que puede ser la misma familia, que puede ser una iglesia, damos espacio a que la gente hable, haga catarsis, se comunique sobre temas que le afectan, lo que hablamos de una educación emocional también, de conectarnos con lo que sentimos y poder expresarlo y compartirlo y recibir apoyo de otras personas. No tenemos que necesariamente ir a una terapia. Hay muchos espacios en ese sentido sanadores. Y nosotros debemos desarrollar las capacidades y aptitudes entre todos de apoyarnos. Ahora, obviamente, si yo puedo y hay oportunidad, debo buscar apoyo profesional, claro que sí, porque hay muchas personas que tienen daños muy, muy profundos, pero otras tal vez no van a poder hacerlo, entonces tenemos que crear mecanismos y espacios donde uno nos apoyemos a otro. Entonces, cuando uno es consciente y cuando uno ya ha desarrollado una capacidad de entender las razones de mis propios comportamientos, de mi propia violencia, entonces sí yo te puedo decir que es opcional. Porque ya hay más conciencia y yo opto, pero en ese caso opto por la no violencia. Exacto. O sea, lo que realmente es opcional es la no violencia. Y por eso, porque la violencia es impuesta por el sistema cultural que tenemos. Y por eso es que hay personas, a ver, vamos a hablar esto cuando, por ejemplo, los niños saben que sus padres van a misa, que todos van a misa, que se persignan, que se ponen hincados, que oran al Señor, van a los otros van a los cultos. Y a veces hasta los niños empiezan a rechazar porque dice, bueno, ahí estamos bien, estamos en paz, pero ya venimos a la casa y se transforma la persona. Ya nada de lo que ahí dijo, de lo que escuchó, lo pone en práctica. ¿Ves? Precisamente hay otras personas que les funciona. Yo he encontrado gente que dice, mi vida cambió desde que yo conocí a Dios. ¿Por qué? Porque realmente lo hizo consciente, reflexionó, se miró en el plano de que tiene que ser misericordioso, de que tiene que ser amoroso, y lo hizo propio, pues lo pudo llevar al nivel de la razón. Sin embargo, hay gente que no, incluso personas que trabajan los temas de la violencia y son violentas. Entonces, por eso, porque no lo han llevado a la parte consciente. Mi experiencia ha sido que con todas las personas que he trabajado, que el tema principal es la violencia en la familia, estos padres terminan llorando. Y al final hasta dicen, a veces hasta me hace falta ser como yo reaccionaba antes. Y eso lo estoy trabajando, usamos la palabra, lo vamos trabajando porque nada es acabado. Se empiezan los procesos y lo vas a ir trabajando siempre cuando vos estés consciente de que ahorita no puedo reaccionar de esta manera, tengo que ser las prácticas de crianza amorosas, pues que no sean estas disciplinas punitivas en que
El principal es en la disciplina punitiva es que el niño te tenga miedo, que te obedezca por miedo. No debe ser así. Darle la palabra al niño, al adolescente, que pueda expresar lo que él está sintiendo y que el niño, como dije antes, sea un agente de cambio en la familia. Eso es maravilloso y se puede lograr. Entonces uno viene y ya llegar al punto de que los padres hacen esta catarsis, este encuentro con ellos mismos, cada persona violenta, y pueda decir que ahí en la parte cristiana es lo que decimos, doblaste tus rodillas. El doblar rodillas para mí es que llegues a ese momento en que vos decís humildemente, voy a cambiar, lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Y le podés hasta pedir perdón a esa persona que le has hecho tanto daño. Entonces sí, las relaciones pueden cambiar, porque dice el niño, dice el joven, dice la mujer, bueno, este hombre realmente cambió. O el hombre, porque a veces hay hombres también que son, lo de la violencia, como decía, es cultural, no solamente es de la mujer al hombre, hay mucha violencia a veces también yo he atendido casos de hombres que están viviendo violencia, que la mujer viene, que por ejemplo hay mujeres que han crecido ellas solas a sus hijos y ellas han creído que para poder mantener la disciplina en la casa tuvieron que ser violentas, adoptar esa conducta machista, ¿verdad? Ese es otro tema. Ok, 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra la mujer, pero si no eliminamos violencia, no estamos haciendo absolutamente nada. Es decir, la verdad es que es día de eliminación de violencia. Pero si sabemos que la relación de poder conduce a la violencia, obligatoriamente, es decir, desde el momento que hay una arriba y una abajo, está la tentación del de arriba, de someter al de abajo y de mantenerlo a través de ¿qué mecanismo sometido? A través del miedo y la violencia. O sea, la violencia no es una excepción, se convierte en la regla cuando hay relaciones de poder. Si realmente queremos eliminar la violencia hacia las mujeres, tenemos que transformar las relaciones de poder dentro de espacios como la familia, en espacios como la comunidad, las escuelas, en todos los espacios de la sociedad. Tenemos que transformar esa relación abusiva por una relación distinta, de respeto, de empatía, de entendimiento, de resolución pacífica de los conflictos, de no creer que yo tengo más valor como persona que vos, de ninguna forma, bajo ningún criterio, por ejemplo, porque tú eres hombre te sientas superior a mí porque yo soy mujer, o porque yo ya soy una adulta me sientas superior a ti porque eres un niño, o porque yo soy una persona sana, saludable y tú tienes una discapacidad, yo voy a ser abusivo y voy a usar mi poder sobre vos. Es decir, todo aquello que pone a las personas en relaciones de poder va a empujar la violencia. Cambiar relaciones de poder que son verticales a relaciones de deberes y derechos que son horizontales. Pero para que haya deber y derecho tiene que haber empatía y tiene que haber una comprensión básica, que es la siguiente, que vos y yo tenemos el mismo valor aunque seamos diferentes. Correcto, ¿no? Porque si no, no hay es que a fuerza por ahí tiene que empezar. El respeto. Respeto. Está todo basado en el respeto. Eso lleva luego a la tolerancia, porque es decir, si nos reconocemos iguales, ¿verdad? Es decir, porque tu opinión, tu voz, tu decisión es menos que la mía porque yo soy hombre, ¿no? A ver, no, si estamos en igualdad de condiciones, somos dos adultos, entonces yo respeto lo que vos decís, puedo estar en desacuerdo, expongo mi visión, la discutimos y llegamos a una conclusión, pero en un asunto de igualdad de condiciones, de respeto del uno con el otro, y por eso hablo yo de una relación horizontal. Porque eso no es solamente porque vos y yo somos adultos, entonces, y los niños, como son niños, entonces son sometidos a nosotros. No, tienen igual condición que nosotros porque son personas al final de cuentas. Digo, pienso, sí, pero, decir, podemos empezar a cambiar. El sistema, de una u otra manera, se ha preocupado por ponernos o exponernos
a estas relaciones de dominio, de poder y de violencia. ¿Podemos cambiar sistemas? Por supuesto que sí, cuando vemos los beneficios que nos acarrea el cambio. Porque, a ver, si toda la vida tú le has dicho, por ejemplo, el discurso hacia los hombres ha sido que ellos ganan con su actitud agresiva, prepotente, violenta, con mandar a una mujer, con hacerla a su manera, con mangonearla, en fin, todo ese discurso. Si has criado a una persona desde pequeña para pensar así, esa persona cree que con esa actitud gana, no pierde, gana. Entonces hay un ganador y un perdedor, y él piensa que me está debajo y me ha sometido, entonces yo gano y eso es lo que me corresponde como hombre. Pero si ese hombre piensa, descubre que ese comportamiento de género, que es un comportamiento violento, que es un comportamiento intransigente de no resolver un conflicto con el diálogo y mil otras cosas más, le está dañando y le está perjudicando como hombre en su vida, lo está haciendo infeliz. ¿Por qué se suicida un hombre que mata a una mujer? No debe ser porque está feliz. No debe ser solo por la culpa de que la mató, es porque tiene una actitud autodestructiva. Y parte de esa actitud destructiva y autodestructiva fue matarla y suicidarse. Entonces, la receta del machismo es una receta para la frustración, para el descalabro de la vida de un hombre, para su fracaso, no para su éxito. Sí. Entonces, cuando el hombre comprende eso y dice, ok, a mí, mi comportamiento machista me puede costar la vida porque otro hombre me puede matar en un pleito de cantina, en fin, me puede enfermar, transmite problemas a mi familia, acarrea la tragedia a mi familia. Entonces, que ese cambio del machismo es un cambio que me beneficia primero a mí y también beneficia a los demás. Cuando los hombres comprenden eso, hay un cambio natural y espontáneo. No lo hacen porque es un discurso de género, lo hacen porque el hombre comprende. Por eso que la educación es fundamental. Y es una educación que yo te decía que los aspectos psicológicos y los aspectos educativos están unidos, porque el hombre que descubre eso mentalmente también va a tener un proceso de sanación personal, porque cuando quiera actuar violentamente otra vez, de repente va a decir, pero si esto me está perjudicando a mí, esto no es como me han contado que me va a beneficiar a mí, golpear a mi mujer, golpear a mis hijos, no, me destruye a mí también. Entonces ahí hay un cambio, porque hay conciencia. Y la conciencia es una consecuencia de una educación, que no es la educación solamente escolar, es la educación que yo decía, unos a otros. Sí. Yo puedo apoyar a mi hermano, a mi papá. Yo conozco, por ejemplo, casos de jóvenes, que antes trabajábamos con jóvenes de pandilla, que cambiaron a sus padres, solo con una conversación desde el corazón. Lloró el papá, lloraron ellos, el papá entendió que su hijo andaba en pandilla, andaba en droga por su comportamiento machista, y los padres, cambió el hijo, cambió el padre, porque como la familia es un sistema, cuando cambia una parte del sistema, influye en el resto del sistema. Y cambió la familia y cambió por lo menos esa cuadra. Exactamente. Sí. Hay un elemento que yo quería dejarlo también en observación y para ser tomado en cuenta, que a veces hay daños fisiológicos, que yo los he encontrado en los niños en los que evalúo con el Bender, que es nuestra herramienta que después comprobamos nosotros la alteración de estos trazos con evaluaciones neurológicas. Y es importante porque a veces los padres se quejan de que el niño es muy impulsivo, no mediatiza, no hay un filtro, y vemos que se va generando más violencia porque el niño no te responde en el aprendizaje escolar, y entonces los pleitos vienen por las tareas, hay muchas agresiones. Entonces, lo primero, descartar en los niños que no haya un daño neurológico, porque a veces hay niños, hay personas que han crecido, este es otro punto de vista, no es que todos anden mal, pero sí hay personas que tienen daños neurológicos que tal vez no los desconocen, nunca se han evaluado. Y ahí vas a ver pues que cuando tenés daños neurológicos, sobre todo en la parte frontal, no podés mediatizar impulsos. Por ejemplo, cuando alguien te hace algo y vos tenés esa capacidad de tolerancia y vos decís, bueno, ya pasó.
pero otra persona no, otra persona reacciona con el golpe, y los vemos con los niños en la etapa escolar. Y cuando vamos a hacer las evaluaciones, porque el Bender lo indica, nos damos cuenta a veces que sí hay lesiones cerebrales que te pueden predisponer también a ser más violento que otro. Y es importante porque hay personas que dicen, yo antes de este accidente no era así. ¿Qué será que ahora quedé que no tolero nada? Hay que hacerse una evaluación y ahí sale la lesión cerebral. Entonces, todo eso es importante para que él se dé cuenta que esa falta de control de impulso, en este caso, cuando lo comprobamos, tiene un origen de un daño fisiológico. Y yo te digo, para mí buscar eso ha sido muy importante, porque he encontrado muchísimos casos por malas prácticas de parto, por ejemplo, que el niño traía el doble cordón circular, que nació con tal problema, que un accidente, o sea, partos traumáticos que a veces desde este inicio pues ya el niño viene con una lesión, entonces está más propenso en este caso a no controlar impulso. Y luego viene ahora, eso que dice ella es muy cierto, y yo agregaría que cuando tenemos tan legitimada un modelo de crianza violento, tan legitimado este modelo, mucha de esa violencia física también produce daño neurológico. Es decir, no es solo que tuviste un accidente, que también se da, o que tuviste un parto difícil, sino que fuiste violentado, que te garrotearon, que te pegaron, que te encerraron, que te violaron, y todo eso causa daño psicológico, claro, y causa daño físico, daño en el cerebro, en la química del cerebro. Y otros casos que son trastornos propios pues de la infancia, de la adolescencia y en la vida adulta. Puede ser que estés enfrentándote a una persona en la casa que tiene un trastorno esquizofrénico, o un comportamiento de una conducta psicopática, ¿verdad? Ahí, y no sabe, nunca lo han evaluado que él tiene ese trastorno, y esa persona te está dañando a toda la familia, a todos los que se acercan a él. Entonces, en la película de Joker, no sé si ustedes la vieron, es un claro ejemplo de cómo, de esto que estamos hablando, y de cómo el daño, en el caso de esta persona, la enfermedad mental de esta persona tiene su origen en una crianza abusiva, en violencia sexual, en abandono, en rechazo afectivo, y cómo esta persona realmente no tiene ningún control. O sea, es una persona que está realmente, ahí no cabe esto de que si es optativa o no es optativa la violencia. Esta persona comete crímenes. Es muy importante esta película porque realmente explica lo que ocurre en la mayor parte de las veces en estos casos. O sea, cuando uno ve un criminal, uno no tiene idea qué le pasó a ese criminal. Nosotros que trabajamos en cárceles, en toda Centroamérica, que trabajamos con jóvenes que están en la violencia por tantos años y con personas que tienen realmente comportamientos de este tipo, nos dimos cuenta que hay mucho de estas historias de vida, explican mucho de su comportamiento y de su trastorno, de su enfermedad mental y de su enfermedad psicológica. Sí, por ejemplo, un obsesivo compulsivo, él no mediatiza nada. Una persona con un comportamiento psicopático que a lo mejor no sabe que tiene este trastorno, es una persona insensible, que no siente dolor por lo que le está pasando al otro. Entonces creo que todos estos elementos que van dentro de la salud mental son importantes analizarlos. El asunto que tenemos en esta familia es que esa persona que no sabe que a lo mejor tiene ese trastorno o esa lesión está dañando a toda una familia y a los que están a su alrededor, que a lo mejor ellos no tienen esa condición, digamos, no tienen ese trastorno, mentalmente están sanos estos niños, pongámoslo, yo siempre me voy a los niños porque de ahí se empieza la crianza, pues. Y entonces el niño a lo mejor no lo tiene, pero como lo está aprendiendo y se le está transmitiendo en esta cultura que vive, entonces después vamos a tener a un niño violento que va a repetir este patrón, y así va. Entonces creo que todos los elementos tienen que ser tomados en cuenta. Imagínate, por ejemplo, niños con déficits mentales, y te vas a hacerles a veces evaluaciones y no sale nada fisiológicamente.
pero nos vamos a ver, el ambiente que han vivido ha sido de total privación de afecto. Claro, y eso lo ves especialmente con los niños que abusan, es decir, con los niños que hacen bullying en las escuelas. Son niños que vienen de un ambiente en el cual han abusado de ellos, en el sentido que les han gritado, vienen de separaciones muy conflictivas y cosas así. Sí, en esta privación de afecto yo siempre dejo bien claro esto de que, y hay que ir cambiando algunas frases, que por ejemplo te diga, todavía pues existe esta frase que dice, yo voy a ser pareja hasta que haya alguien que me ame y me respete, o esa persona me da mi lugar, ¿verdad? Que son frases que andan por ahí. Entonces siempre vamos a empezar con los niños. No estés esperando que nadie venga a darte un lugar exigilo porque te lo mereces. El respeto no lo estás pidiendo, te lo mereces. Y eso es cuestión de autoestima, pues vamos trabajando ahí ese amor propio. Claro, ahora hay una cosa importante. ¿Sí? Hago la pausa y hablamos de esto. Okay. Rapidito, que ya 3 veces me ha dicho producción, pausa. Regresamos en breve. Seguimos adelante. Nicaragua, decíamos antes de la pausa que estamos realmente inspirados en este tema. Es producido por enfermedad, de alguna manera, la violencia. Por una enfermedad que nosotros no vemos como enfermedad, que se llama machismo. Que definitivamente hay una presión cultural para determinados comportamientos que enferman a la persona. Por eso nosotros hablamos de una patología social, porque muchísimos hombres no son conscientes de que sus comportamientos machistas tienen rasgos patológicos. Por ejemplo, ¿cómo podemos verlo así? Que a un niño desde pequeño le prohíbes sentir, le prohíbes llorar, le prohíbes abrazar un bebé porque los niños no juegan con muñecas, le prohíbes conectarse con sus emociones y sentimientos, lo vas desconectando definitivamente. Esa persona no sabe, nunca habla de lo que siente, nadie le pregunta. Además, si ese niño es violentado, educado con agresividad o con ejemplos violentos en el hogar o con abusos de todo tipo, se va creando todo un comportamiento muy patológico en la persona. Y ese niño, cuando de repente crezca y va a, golpear a alguien, no tiene empatía, ni dolor, ni ningún sentimiento de compasión, ni de ningún tipo con la víctima, porque tampoco lo tuvieron con él, y porque además le dijeron que ser hombre es no sentir. Que si eres un macho, no puedes, cuando le decís a un niño, no llores, no digas que tenés miedo porque eso es ser cobarde, le estás diciendo, tus emociones no son válidas, le estás coartando su dimensión emocional y lo estás castrando emocionalmente, afectivamente. Entonces, ¿eso es o no es una enfermedad? Claro que lo es. Y después hablamos de la psicopatía y la sociopatía, pues tienen una raíz cultural en el machismo. Entonces, definitivamente, sí podemos asociar el machismo a la idea que tenemos de una patología, de una enfermedad que tiene componentes culturales, como todas las enfermedades, pero en este caso mucho más evidentes. Por eso es tan importante que los hombres vean esta parte como sanación también. Es decir, cuando abandono mi comportamiento machista, yo sano como hombre. Es decir, el hombre mejora su situación económica, mejora sus relaciones, mejora su calidad de vida, su capacidad de disfrutar la vida, de dar y recibir amor, afecto. Es decir, cambia muchas cosas. Yo creo, y por supuesto va a cambiar también la seguridad de vida de las mujeres, porque va a haber mucho menos mujeres y niños violentados por hombres. Yo creo que para nosotros defender la vida de las mujeres tenemos que transformar una cultura machista, persuadiendo a la población masculina de que definitivamente va a ser un gran paso en su vida abandonar esos comportamientos. Sí, entonces vuelvo, la violencia contra la mujer o la eliminación de la violencia hacia la mujer. No podemos hablar de ello si no hablamos de la eliminación de la violencia en general, para empezar.
la cultura de la cultura de la violencia para empezar. Recordemos que el niño crece en la familia, se le están formando sus rasgos de personalidad ahí en la casa, en la escuela, en el ambiente que él vive. Entonces, el temperamento, por ejemplo, del niño puede ser un temperamento colérico o heredado, porque se hereda, pero también puede ser reorientado dependiendo de esos lazos afectivos que se den en la familia, de esa convivencia sana, en paz, tranquila, que no estés, como dicen algunos niños, comiéndote los confites en el infierno. Porque cuando me ha tocado atender a niños que vivían en ambientes violentos, dice, ay, psicóloga, ahora estoy feliz, ya no como carne, ya no como pollo, estoy comiendo frijolitos, pero en paz. ¿Ves? Entonces, nosotras ser agentes de estos cambios, las mujeres que, por ejemplo, nos están viendo y que viven en estos ambientes, saber que eso no es nada sano para los niños, porque a veces he atendido casos de adolescentes que están a punto de suicidarse por los niveles altísimos de violencia. Y las mamás se preguntan, ¿pero será que si yo me separo le va a hacer más daño, lo voy a empujar más? No, señora, le va a hacer un bien. Su hijo va a ver a una persona fuerte, va a mirar que esto es sano, porque lo que usted tiene allí es una persona enferma que les está dañando la vida a los dos. Y a veces vemos cómo las mismas mujeres van adoptando este comportamiento y ni cuenta se dan que también están repitiendo el mismo modelo. Yo les quería compartir algunos trabajos que he hecho con los niños víctimas del femicidio, que son que quedaron sin madre, por aquí que lo enseñe Néstor, ¿verdad? Para yo describírselo. Aquí lo pongo. Y ahí vemos cómo nosotros también podemos trabajar con los niños. Esta es una campaña que estamos haciendo, uniéndonos a Únete, la campaña de cerrar ese ciclo violento y darnos la oportunidad de entrar a un ciclo en paz, en armonía, de respeto. Y entonces aquí podemos ver los colores, Néstor. Por ejemplo, la boca. Mira cómo siempre los niños enfatizan en esas bocas así agresiva, y el verde de la esperanza, y vemos allá, por ejemplo, el lacito morado. O sea que con los niños podemos empezar a hacer este cambio. Y las madres en las casas, pues también. Eso sería, y yo me ha dado un gran gusto estar aquí hoy con Mónica, porque la quiero mucho, la aprecio, la admiro, y a todos pues los que hemos estado en los talleres. Y yo te felicito por tu trabajo lindísimo que estás haciendo. Gracias. Y poder reproducir material, que el material que vos vayas a un taller no lo vayas a engavetar, sino que aprender a compartir y podérselo dar a la gente, hacer lo que llamamos la psicoeducación. El psicólogo tiene que trabajar, a mí me encanta esta terapia cognitiva conductual porque es cambiar paradigmas, trabajar el enfoque sistémico, de trabajar con la familia, de decirles que se puede hacer un cambio, y también poder enviar material a ellos, porque nosotros vivimos, de acuerdo a tu profesión, vos vivís leyendo, vivís teniendo contacto con material, entonces es bueno pasárselos a los padres. Tiene que haber psicoeducación. No podés quedarte solo a nivel de la consulta, de la terapia, sino que vaya, abra una carpeta y yo le voy a estar mandando ejercicios y todo que puede practicar, como son, por ejemplo, la comunicación no violenta. Hay padres que con solo leer un folleto de comunicación no violenta y empezar a reflexionar y decir, esto hago yo cuando llego a mi casa. Tal vez la niña viene a atenderte, o el niño en la casa, el adolescente, y vos ya desde que llegas toda la carga del trabajo y lo llegas ofendiendo, y de luego que te diga el niño, mamá, ¿ya te diste cuenta cómo entraste? Venís renegando porque no limpié la casa, pero no te fijaste que te tengo un café caliente. Entonces, no trabajar esa parte de las reacciones en el día a día, que te des cuenta si tus expresiones son agresivas, violentas, irrespetuosas, y que las vayas cambiando. Muy bien. Se puede, el asunto se puede. Claro que se puede y se debe. Y se debe, además, que eso es tal vez lo más urgente, porque la verdad es que este es un tema de urgencia. Este no es un tema de, bueno, lo vamos a poner en programación para dejarlo... Lo voy a dejar para mañana, ¿verdad? Mañana trabajamos en este tema, y mañana voy a decir mañana, y mañana, y mañana, y mañana. No, esto es ya, esto es ya. Porque
nos estamos destruyendo. El problema es que nos estamos destruyendo. La violencia nos está destruyendo al final de cuentas. Nos está empobreciendo. Nos está empobreciendo y estamos perdiendo tal vez lo más importante, que es vida. Y cuando me refiero a vida no es solamente calidad de vida. Eso, calidad de vida. Salud. Es decir, el hecho de poder disfrutar de vida, de lo que tenemos en este momento, me parece. Sí, porque no hablamos de la parte que es la somatización. Como tu cuerpo, cuántas enfermedades, ahora incluso el mismo cáncer, puede ser que se va debilitando tu sistema inmunológico porque hay cosas que no las hablas, pero el cuerpo las siente. Tus migrañas te están hablando. Tu alergia te está hablando, y tus problemas de estómago, tus gastritis, ¿cómo es que se llama? La artritis misma, problemas de la vista, auditivos. Entonces vean cómo el cuerpo sí habla, cómo el cuerpo te dice, ya no aguanto más, es como la olla de presión. Y te vas a pasar consulta, venís con las montones de pastillas, las bolsas, y mirás que no te llega nada. ¿Por qué? Porque este es un tema que hay que trabajarlo interiormente. Cuando lo haces, empezás a ver el cambio. Si algo te está haciendo daño, pues, y ya luchaste y ya te forzaste, y eso no se mejora, pues, tenés que cortar. Sí. Y de eso se trata, cerrar el ciclo y abrir el ciclo a que te apetezca, a que querrás llenarte de ternura, de amor propio, y decir, yo valgo mucho, espérate, ya no me sigas pisoteando. Y cuando ya se verbaliza eso, te empezás a sentir con más fuerza, ¿verdad? Merezco respeto, no te lo pido, merezco respeto. Sí. ¿Verdad? Así es. Quiero agradecerle a las dos que hayan estado. Yo sabía que iba a ser una plática muy rica, muy enriquecedora. Para todos. Aquí yo cuando platico con ustedes siempre me quedo ganancioso de estas pláticas. El 25 de noviembre de 1950, justamente parte de la violencia, las hermanas Mirabal en la República Dominicana, Patria, Minerva y María Teresa, que eran activistas contra la dictadura de Trujillo, fueron asesinadas, y esta es parte también de lo que se recuerda este 25 de noviembre, por eso la declaración el 25 de noviembre, y por eso el día de evitar la violencia, el Día Internacional para evitar la violencia hacia la mujer. Gracias a las dos, gracias a Mónica, gracias a María Elzania, gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de provecho para ustedes.